Hola queridos alumnos, soy el doctor Salvador Vera Ponce. En la actualidad tengo asignada la materia Filosofía de la Historia. Ya les puse el programa en la plataforma. Igualmente los materiales para la primera unidad o bloque y para la segunda. De modo que ahí los pueden ver. Nuestra materia es muy amplia. Sin embargo, en este curso vamos a tratar de ver algunos aspectos que son fundamentales. En primer lugar, vamos a distinguir el providencialismo y la filosofía de la historia, pero ya como disciplina moderna. Cuando decimos providencialismo, o sea, de providencia, de divina providencia, nos referimos a una manera muy peculiar de entender la historia. Este pensamiento es propio de Orocio, Paulus Orocio, de San Agustín de Hipona, del abad Joaquín de Fiore, del obispo Bossuet y del padre Gian Battista Vico. Este último viene a ser el precursor de Voltaire, que es el padre, digamos así, de la filosofía de la historia en el sentido que dijimos, moderno. Bien, una vez que hacemos esta distinción, vamos a atender la filosofía de la historia desde Voltaire en adelante. Entonces será importante en nuestro estudio de la filosofía de la historia de Immanuel Kant, de Hegel, desde luego, de Marx, y de los existencialistas del siglo XX, principalmente de Martin Heidegger. De ahí pasaremos hasta algunos contemporáneos, ¿sí? Otros contemporáneos que vienen a ser Fukuyama, Walter Benjamin, así. Y sí, nuestra materia, como dije, es muy vasta, pero creo que con estos aspectos que atendamos y con las orientaciones que yo les vaya dando a ustedes, queridos alumnos, lograrán ustedes una idea general de lo que es la filosofía de la historia en nuestro ámbito de la civilización occidental. Distinguimos filosofía especulativa de la historia y filosofía crítica de la historia. Quiero explicarles estas dos filosofías, pero primero les doy una palabra sobre la filosofía de la historia en general. La filosofía de la historia, como se trata de filosofía, pues entonces se trata del hombre que reflexiona a la luz de la razón, de la pura razón, para encontrar una explicación suficiente de las cosas, en este caso, de los hechos del pasado del hombre en sociedad. Y
eh, para encontrar la última explicación, o diría uno, el estudio se hace para encontrar las últimas causas de los acontecimientos, o sea, lo más que se pueda. Y eso a la luz de la razón, pues, sin meter la fe religiosa, por ejemplo, u otras cosas, otros enfoques. No, nada más la fe. Digo, nada más la razón. Bien, ahora filosofía especulativa de la historia. Una vez que ya vimos qué es la filosofía de la historia y que la identificamos como una disciplina que está entre las demás disciplinas filosóficas, pero una disciplina especializada, pues, centrada en la historia. Bueno, pues vamos a reconocer ahora que en la filosofía especulativa de la historia se trata de analizar las diferentes teorías o explicaciones que dan los filósofos sobre el sentido de la historia. Pues fíjense que el ser humano no se resigna a que sus acciones sean sin sentido. Y asimismo, cuando se piensa en la historia humana, el ser humano exige que tenga sentido, porque si no, ¿qué caso tendría? ¿Qué sería la historia? ¿Qué seríamos nosotros? Hay historia porque el hombre tiene una dimensión que se llama la historicidad. Por lo pronto, entendemos este concepto así, que el hombre vive, se desarrolla, crece, existe en el tiempo y en el espacio. Ahora la filosofía crítica de la historia. En esta disciplina se trata de estudiar, de reflexionar a la luz de la razón sobre el origen de los conceptos que son propios de la disciplina histórica, pero también de reflexionar, repito, a la luz de la sola razón sobre cómo se construye el conocimiento en la historia. Bien, entonces creo que ya ustedes tienen elementos para distinguir, para explicar lo que es la filosofía especulativa de la historia y lo que es la filosofía crítica de la historia. En nuestro programa no se trata de temas de filosofía crítica, porque entonces analizaríamos cómo se trabaja en la disciplina histórica, por ejemplo, la objetividad. ¿Qué significa en la historia, en esta disciplina, la verdad? ¿Cuál es la verdad que el trabajador de la historia busca, encuentra y una vez que ha logrado resultados, la da a conocer, la muestra a los demás? No, en la filosofía crítica, pues, se trata de ver en qué consiste el error, en qué consiste la certeza, así por ejemplo. Y ya no digamos más. Nosotros
nos vamos a ubicar en la otra rama de la filosofía de la historia, que es la filosofía especulativa. Por lo tanto, vamos a empezar estudiando la explicación, la postura, la teoría de diferentes filósofos. Vamos a ver cómo pensaron ellos la historia y cómo explican el sentido que ésta tiene. Por eso comenzamos con los providencialistas. Si ustedes se fijan allí, están unos temas donde se trata de dos tradiciones. La tradición griega, se dice que greco-romana, pero nosotros vamos a atender la pura tradición griega. Y la otra es la tradición judeo-cristiana. Entonces, ahí en la tradición griega partimos de una idea de Aristóteles que se encuentra en su metafísica y consiste en esto, que todo ente tiene en sí una dinamis, una fuerza, un ímpetu, y tiene también una energía. Y entonces en ese ente hay una tendencia, una tensión hacia aquella energía, que es la realización plena de ese ente según su naturaleza. Digamos, por ejemplo, si es una planta, su dinamis tenderá hacia una energía, o sea, hacia su realización como planta. Si es un animal, entonces aquella dinamis tenderá hacia la energía, es decir, hacia la realización de ese ente en cuanto animal. Si es un hombre, pues entonces esa dinamis estará en tensión hacia su plena realización en cuanto a hombre, una energía humana. Pero entre la dinamis y la energía hay una entelequia. ¿Qué es esto? Es una tendencia hacia. Este esquema aristotélico se aplicó en cuanto a la historia. Y entonces los filósofos por lo general, bueno, casi por lo general, encuentran que la historia tiene un origen, tiene un desarrollo y tendrá un fin. Por eso se habla del fin de la historia, que sería como la plenitud de la historia. Pero entre el origen de la historia y la realización plena suya está no una entelequia, sino una teleología. Vean cómo este esquema de origen, teleología y final de la historia, que también se le llama escatología, está hecho bajo la inspiración en el esquema de Aristóteles, de dinamis, entelequia y energía. Bien, después de un tema así como este, está el de el sentido de la historia, pero según la tradición judeocristiana. Y para estudiar eso